trabaja la mano ya y... ¿Sí? Ya. 3, 2, Buenas noches. Para la Corporación de Televisión de la Universidad Católica de Valparaíso es motivo de orgullo tener la oportunidad de conversar con el realizador chileno Raúl Ruiz, cuya fama a nivel internacional ha logrado amplia difusión en todos los círculos especializados, no solo del cine, sino a nivel de la cultura en general. Entrando en materia en esta conversación, junto con dar la bienvenida a Raúl Ruiz, queremos preguntarte la razón de tu presencia en Chile. Yo digo que vivo en Chile, yo vengo todos los años, la última vez que vine fue en febrero y digamos que trabajo en Europa, que vivo en Chile, que viajo todos los años a Europa, que la oficina me queda un poco lejos, como dice uno de mis productores, Menahem Golan, que vive en Israel y trabaja en Los Ángeles. Es curioso encontrarse con algunas personas que dicen que a Raúl Ruiz lo han divisado a la salida de una librería en Viña del Mar o a la salida de un café en Santiago. ¿A qué se debe la presencia tuya un tanto misteriosa? Vengo a ver a mi familia, a mis padres, a los amigos, y cada vez que junto un poco de trabajo me vengo y acumulo un poco de materia aquí y me devuelvo. En este caso, el canal ha estado en contacto con la obra tuya para presentar un material que fue preparado por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia. Este proyecto culminó en un trabajo que se llama Rompehielos, junto a otros dos cineastas. Esta obra, este trabajo audiovisual, ¿qué te dejó como experiencia en el Polo Norte? Aparte de un brazo lleno de fierros por dentro, porque tuve un accidente, la sorpresa de constatar que una experiencia que yo no veía, que nadie de los que estábamos en esta experiencia, salvo el que creyó en ella, que era el productor, nadie creía que podía funcionar. Nos dimos cuenta que tenía una coherencia, una vez visto, que efectivamente tres realizadores que se les deja en libertad con algunas reglas de juego precisas y se les deja hacer una película sobre un tema en común, crean no tres películas distintas, sino una cuarta película, que no es ninguna de las tres. Acá si tomamos una por una las tres películas, son un poco disparatadas, digamos, disparates, como dicen los franceses, diversas. Si se ven con un poco de atención, se produce una extraña contaminación, digamos, entre una película y otra. Es muy curioso ver el caso, por ejemplo, de Jean Rouch, que es tal vez el cineasta que se interesa por temas etnológicos más importantes del mundo. Cineasta que ha consagrado 30, 40 horas a los Dogon de Malí, a esta extraña etnia, se puede decir, conjunto de tribus que se dedican a interpretar durante toda su vida una obra de teatro y que la obra dura 100 años, es decir, más de una generación, que se ha dedicado a estudiar el desarrollo de distintos de las instituciones contemporáneas, la aparición, el desarrollo, la desaparición, la transformación, deformación de esas instituciones en África, y de repente lo lanzan en paracaídas poco menos en el mar de Botnia y se encuentra en un lugar que está en las antípodas. El mar de Botnia, es cierto, aparentemente es una zona uniforme, está la nieve, pero hay muchos tipos de nieve, muchos tipos de hielo. Los buenos marineros saben catalogar entre 5, 6, 7, 10 tipos de nieve y a la primera mirada pueden detectar la profundidad de un hielo y prácticamente viven en diálogo constante con el hielo. Por el ruido saben lo que va a pasar, qué sé yo. Y de repente ver este personaje fascinado por el hielo, que es todo lo contrario, él trabaja siempre en el trópico, con gente siempre. Casi no le interesa el paisaje, le interesa el paisaje en la medida que está relacionado con la gente, y aquí se siente atraído por el hielo. Y ver a una joven cineasta recién salida de la Escuela de Cine de Estocolmo, que trabaja un documental, y yo mismo tratando de
tratando de inyectar a las imágenes de la vida cotidiana en un rompehielo situaciones de narraciones fantásticas, que tienen los más diferentes orígenes. Algunas se me ocurrieron a mí mismo, otras son pastiche. Hay hasta un pastiche para los conocedores de literatura española. Yo creo que va a ser fácil distinguir, identificar el licenciado Vidriera de Cervantes en ese hombre que se creía hecho de hielo, por ejemplo. Es curioso ver en la película, que dura 40 minutos, que es absolutamente consecuente con la trayectoria filmográfica de Ruiz en cuanto a estilo. Hay un manejo de la iluminación, una narración en off y unos emplazamientos de cámara realmente insólitos. Pese a que el campo escenográfico es este viaje en la nave Freg de la Armada Sueca, que aparece con un paisaje realmente fantasmagórico, y cómo se va desplazando en el hielo. De repente surgen estos emplazamientos de cámara realmente fantásticos. ¿Cómo fue el trabajo práctico a nivel de puesta en escena? En principio yo traté de buscar, partí de la base que el barco estaba vacío. O sea, traté no de buscar yo sabía que otros realizadores estaban trabajando sobre el trabajo mismo sobre la cotidianidad del barco. Yo traté de trabajar este barco como barco fantasma, que es una de las ideas que me vienen siempre a la cabeza. A mí que me han contado tantas historias de barco fantasma. Entonces, al mismo tiempo, quise jugar entre el movimiento y la inmovilidad. El hielo es inmóvil, lo traté de jugar como movimiento. A mí me fascinó mucho más que la blancura del hielo, la polución, la suciedad. Eso, más que un campo de hielo, es una autorruta sucia. Está lleno, pasan cientos y cientos de barcos, y eso está lleno de basura. A mí me fascinaba más bien ese aspecto, el hecho de que hay que siempre está permanentemente el miedo a la catástrofe nuclear, el hecho de que el hielo es una de las imágenes del apocalipsis. Jugué con eso. Ahora, la manera de trabajar, debo decir, yo empecé a filmar la película, 3 días después tuve un accidente, me evacuaron y la terminé, digamos, por teléfono, de una lista de tomas que tenía que ver, de las que yo creía que necesitaba. Y bueno, después de eso terminé la película en la sala de montaje, y digamos que las historias las hice después de haber terminado el montaje. El montaje, hay que aclarar a los espectadores que lo hizo Valeria Sarmiento, que es la esposa de Raúl Ruiz y cineasta que está incursionando en el campo de la creación en Europa también, al igual que nuestro invitado. Ahora, es imposible obviar la relación con Las Tres Coronas del Marinero, a propósito de barcos fantasmas e imágenes fantasmagóricas también. Esta película fue exhibida este año para los espectadores nacionales a través del circuito del Instituto Chileno Francés de Cultura, en formato de 16 milímetros. Y para el espectador, especialmente el público universitario, cinéfilos jóvenes, llamó bastante la atención, y muchos pidieron la oportunidad de una nueva proyección para verla varias veces, porque encontraron ahí un lenguaje inédito en el cine de nuestros días. Así que podrías contarnos algo de esa producción que tiene muchas resonancias de Valparaíso, un Valparaíso que está en Portugal en términos de escenografía concreta. No, esa película yo la hice un poco por encargo. Había una posibilidad de hacer 3 películas de lo que se llama cine fantástico, de historia fantástica. Y esto yo lo había escrito en 4 o 5 páginas en un momento, después de haber leído las rimas del Viejo Marinero de Coleridge, y haber sentido una especie de emoción entre Coleridge, el recuerdo de Chile. Y tuve esta idea, que es una especie de fábula, ¿no? De fábula del exilio. Que es, alguien recorre el mundo, no tiene familia,
encuentran en una parte a alguien que podría ser su madre, en otra parte a alguien que podría ser su padre, en otra parte su hijo, en otra parte a su mujer, en distintas partes del mundo, y cuando los juntas no funciona. Nada funciona, no se ponen de acuerdo. Ese era el punto de partida. Después la película fue una cosa completamente diferente. Finalmente, creo para la gente que le gusta, que son amateurs de lógica contemporánea, van a encontrar muchos ejemplos, muchas paradojas de lógica contemporánea que están. Yo diría que esta película sirve tanto para verla como una fábula del exilio, tanto puede ser eso, tanto puede ser un pequeño cursillo de introducción a la lógica contemporánea. Eso sí que contado por unos borrachos. Es que si uno se fija bien en los tratados de lógica contemporánea, a veces parecen conversaciones de borracho. Claro. Ahora esta película tiene también un manejo con el color, y muchos críticos y especialistas en relación al trabajo de Raúl Ruiz han mencionado la colaboración con unos operadores fotográficos destacados que son Aquí era Sacha Berni y Henri Alcan. Sí. ¿Cómo ha sido la colaboración con esos yo técnicos? agregaría a Casio de Almeida, que me parece uno de los más grandes directores de fotografía de estos momentos, portugués. No, Sacha Berni es muy clásico, su especialidad es el blanco y negro. Hizo el año pasado Marienbad, Hiroshima mi amor, qué sé yo, en color hizo Belle de Jour, Bella de Día, de Buñuel. Y es alguien que es un fanático, un obsesionado por la coherencia de la luz. Y a mí, de las lecturas del suplemento dominical de la Estrella, me habían quedado los recuerdos de Milton Caniff en cosas como Terry y los piratas, en que justamente juega con cambios bruscos de angulaciones y de luz. Es un dibujo, digamos, es un cómic que leía cuando era chico acá. No sé si saldrá todavía el suplemento no era el suplemento de La Unión, era los días domingos, La Unión. La Unión ya no existe, Ya me no parece, existe. solo queda la fachada exterior. Bueno, ahí leía eso. Entonces, pero él tuvo por lo menos la generosidad y sobre todo el coraje, porque eso se supone que no se hace, de trabajar sin ningún cuidado de continuidad, sin preocuparse por la continuidad, usar diferentes tipos de monocromáticos, que es una cosa que yo empecé a trabajar después de haber hecho con Henri Alcan las divisiones de la naturaleza y el territorio. Jugar con los filtros monocromáticos que se usaban para el blanco y negro de la época del cine mudo, aplicados a la película color hoy. Trabajar con los polarizantes bicromácticos, a pesar de la pérdida de definición. Trabajar con el split field, con el lente cortado, que es un tipo de lente que se usa en general para fotografía, casi nunca en cine, y sobre todo para publicidad. Trabajar incluso con el doble lente cortado, y jugar con lo que se llama en francés cache contre cache, es decir, filmar dos veces la escena de un lado y de otro, como se hace en las películas donde hay mellizos, por ejemplo, que te filman un actor, el mismo actor hace de mellizo de sí mismo, se filma una parte y después se filma la otra parte para eso se filma una vez tapando un lado, se tapa el otro lado, se destapa la parte del ecran que estaba tapada antes, se filma dos veces, ¿no? Y parece que los personajes estuvieran hablando, el mismo personaje, el mismo actor hace dos personajes. Bueno, ese tipo de efectos, que muchos del ralentí, el acelerado, los polarizantes neutros, los degradés usados al revés, no usados necesariamente para oscurecer el cielo. Todo ese tipo de efectos que yo había usado ya en una película que se llama El Tuerto, ¿no? Que normalmente son considerados de muy mal gusto, y usados sin una voluntad de continuidad en la secuencia, pasando directamente de una toma a otra, de uno a otro. Fueron elementos que crearon, digamos, una nueva manera de ver el espacio. Se dice siempre el espacio cinematográfico, la imagen cinematográfica es en presente. Por ejemplo, esta emisión que estamos haciendo ahora va a pasar en algunas semanas más.
La gente que la va a ver va a sentir que está pasando en el momento en que la están viendo. Se dice eso, el efecto cinematográfico, el efecto audiovisual es siempre un efecto de presente. Jugando con estos efectos de distorsión, de cambio, jugando al mismo tiempo con un montaje que tenga que ver con esos efectos, ¿no? Se necesita un montaje muy ágil, son películas que tienen entre 800 y 1000 tomas, es decir, Yeah. a veces tantas como el acorazado Potemkin, muchísimas tomas. Se necesita un efecto de saturación de imágenes. Bueno, ese efecto crea un extraño efecto en que el efecto de presente queda anulado y se produce un efecto que no es que son imágenes del pasado, pero son imágenes que flotan, imágenes intemporales. Es por lo menos a mí lo que a mí me parece. Ahora, ¿tú consideras que estás reinventando la escritura cinematográfica? Todo el mundo la está reinventando, la escritura cinematográfica, porque todos los días hay cambios y porque desgraciadamente la gente que controla la producción de imágenes gasta el 90% de sus esfuerzos en impedir toda innovación. Ahora, en estos tiempos en que aparece una película como ¿Quién engañó a Roger Rabbit? De Robert Zemeckis, que es un proyecto de 45 millones de dólares que representa tal vez el último grito de la tecnología cinematográfica, con los estudios de George Lucas, Steven Spielberg de productor, los estudios Disney también. Aparentemente muchos han visto ahí como los nuevos tiempos del cine del futuro. A tu juicio, ¿hacia allá va a ir el cine, hacia el desborde de la tecnología a nivel de un puro empleo técnico de medios materiales? Mira, a mí me gusta mucho el cine americano hasta los años 50, es decir, resisto algunas películas de los años 60, el cine americano ahora no me gusta, así que para que quede eso en claro. En este caso y en otros casos yo veo el problema, digamos, en dos palabras, ¿eh? Porque yo los he visto filmar y tengo algunos amigos cineastas y he trabajado incluso con gente de Hollywood. Esta gente hace una toma, digamos, se inventa una escena, se hace la toma, la primera toma está regular, la segunda mejor, la tercera genial. Enseguida hacen 300 veces la toma hasta que le quitan toda la sangre, todo lo que tiene de vida, cuando ya está absolutamente disecada, cuando no tiene absolutamente ningún interés, ahí dicen, ahí está bien. El cine americano es eso. Son imágenes disecadas con lo que ellos llaman perfección. Que es un efecto de adecuación de una forma a un contenido, pero de la misma manera que un muerto queda bien adecuado en un ataúd. Sería un Una vez que está adecuado hay que enterrarlo. Es un acabado técnico, pero tal vez acabado falta en el más amplio sentido de la palabra. Exacto. Ahora, ese Y cine no en el argot chileno. ese cine que mencionabas de los años 40, es el western, el cine que se melodrama, inventaba todo, la comedia musical. y que se estaba reinventando. Es un cine que tuvo influencia en la literatura, que tuvo influencia en la filosofía. Por lo menos hay algunos. Tengo un amigo, Jean Baudrillard, es un filósofo, yo lo llamo filósofo, en fin, es un profeta de los tiempos nuevos. Él se ha inspirado siempre en la literatura popular americana y en las películas de ese tipo. Le sirvieron como inspiración para su trabajo. El cine, la nueva ola no se entendería sin esas películas. Es un cine que reinventó en el sentido más profundo de la palabra el cine, pero también había sus razones económicas para eso. Es un cine en el que había una completa libertad de fabricación. Las películas de serie B no necesitaban, eran de serie B no porque fuera más mala, sino porque tenían menos plata y por lo tanto más libertad de trabajo. Tenían procedimientos de trabajo que los obligaba a ir rápido. Pero el problema que tienen estos gringos es que cuando piensan mucho destruyen todo. Para que las cosas sean buenas tienen que hacerlas sin pensar. Ahora eso se conecta con tu formación en Santiago, en los inicios en el teatro también, ese gusto cinéfilo por algunas películas del melodrama, en el caso de Douglas Sirk, Minelli también. Douglas Sirk es mi señora, dirigirse a mi señora. A mí me gusta Douglas Sirk, que lo vi un par de veces. No es un maestro, él es un maestro. Hay un aspecto un poco triste como el caso de Fritz Lang, que son gente que estaba destinada a hacer realmente grandes cosas y que el cine americano los acható, los redujo, pero que fueron sin embargo capaces de hacer cosas muy importantes a pesar de todas las limitaciones.
a las que estaban sometidos. No, a mí me gusta Minelli. Bueno, yo digo que no me gusta el cine americano, en realidad. Blake Edwards me sigue gustando mucho, por ejemplo. Pero yo no lo tomo como un cineasta de los... mi tirria es con el grupo de Spielberg. Ahora en esa llamada cultura del forestal, el Bosco, ¿cuáles eran las fuentes culturales, literarias? Wittgenstein. Wittgenstein, Whitehead y Bertrand Russell esos eran los personajes de la época. Pero eso era el Bosco, ¿no? El forestal ya fue otra cosa. Ahí ya yo estaba muy viejo para eso, ya tenía casi 28 años. Estoy hablando, mis tiempos no son los 60, son los 50. Claro. Cuando yo tenía 17, 18 años, ahí, y cuando había realmente una animación en el Bosco, en esos lugares donde se encontraba gente de todo tipo de formación, científicos y artistas, y se produjo en un momento dado una comunicación entre ellos. Se pasó hacia fines de los años 50, cuando se podía encontrar a Allen Ginsberg en Santiago, que se cruzaba a veces con Oppenheimer, y en que pasaba por acá Albert Camus, Jean Cocteau. Esos son más bien los años 50. Los años 60 ya fue otra cosa. Claro. ¿No alcanzaba todavía a aparecer Alejandro Jodorowsky en esos tiempos? Estaba ahí, claro. Estaba ahí. Yo lo conocí poco, pero estaba ahí, sí. Él está en Europa, parece, haciendo cine. Me lo crucé hace unos 6 meses en un restaurante mexicano. No lo he visto más. Perfecto. Ahora esta película, Los Tres Tristes Tigres, que según contaban, fue vista por cerca de 30.000 personas, a lo más, en Chile, y después se le perdió la pista. ¿Qué pasó con la distribución de ese material? La película pasó en alguna parte en distintos festivales en Europa, y después de alguna manera quedó formando parte de las retrospectivas que hacen de mis películas. Parece que hubo algunos equívocos con esa cinta porque fue promovida en términos de cartelera comercial como película mexicana hasta cierto Poco menos, punto. Sí. Es un caso de sobrepromoción, porque no hubo una verdadera promoción en el sentido de que no se gastó plata en promover, pero hubo un entusiasmo de críticos muy distintos, muy dispares. Yo soy alguien que no podría quejarse de la crítica en Chile, por ejemplo. Esa película provocó un cierto entusiasmo, sobre todo porque la mayoría de los críticos eran de la misma promoción mía y teníamos más o menos las mismas ideas cinematográficas. Pero el resto del público no siguió. También se comenta en la película Palomita Blanca que se ha contribuido Eso ya es otro caso. a fomentar esta leyenda de Raúl Ruiz, que está depositada en alguna bodega de no se Chile sabe Film, dónde. sí. Está Chile precisamente Film, sí. ahí. ¿Fue estrenada en algún momento esa película? No, fue vista un poco después de los sucesos del 73 por algunos responsables de Chile Film. Fue prohibida la difusión en Chile y autorizada en el extranjero. Y fue la última vez que supe de esa película y le perdí la pista. Es curioso, acá el público chileno permanece totalmente al margen de la filmografía de Raúl Ruiz. Se conoce más bien por reseñas, estudios críticos, ese legendario ejemplar de Cahiers de Cinema dedicado a tu obra, pero las películas mismas no llegan. Se exhibió hace 2 o 3 años, me parece, en Santiago, un material con 3 largometrajes, Sí. pero sin subtítulos en español. Uno venía subtitulado, sí. La ciudad de los piratas, Los destinos de Manuel y Berenice. Yo quise traer esas 3 películas sobre todo porque era 3 tipos de películas, digamos, que económicamente podría haber hecho en Chile. No son películas hechas con muy pocos medios, pero con mucha ambición. Y que entre las cuales está, creo, de lo mejor que he hecho, de todas maneras. No es solamente porque sean baratas que las traje. También has incursionado en lo que se llama, en términos de formato, en el telefilme, que tal vez con un criterio demasiado purista era considerado como algo menor, pero conociendo lo que has mucho dicho ahí, telefilm, sí. se ha demostrado que permite un campo de maniobra bastante interesante. Incluso la película aparentemente de divulgación científica o de incluso turística
Siempre, si hay un espacio, si hay un margen de libertad, se puede hacer. Todo es materia de cine. Tu ubicación en Francia, en los medios de producción, ¿cómo fue al llegar allá? El respaldo para tus proyectos. Yo presenté, me dediqué a escribir proyectos, debo haber escrito unos 20 o 30, y 2 años después conseguí una oportunidad de hacer algo y después no he parado más. En síntesis es eso. Toda esa... Evidentemente, olvidándome que era chileno, es decir, lo primero que me quedó claro fue que no podía ser un cineasta en exilio, sino, si estaba en Francia, un cineasta que trabaja dentro del espacio audiovisual francés. Exacto. Te iba a comentar esa rapidez para filmar proyectos que terminan en un par de semanas. Eso obviamente que abarata los costos de producción, Muchos. pero desde el punto de vista de la creación artística misma, que Es ¿qué tal? ambiguo, puede ser muy bueno. Puede ser muy bueno porque cuando tú tienes que hacer un proyecto y tienes poco tiempo para pensar, te atreves a hacer cosas que jamás harías si lo pensaras 2 veces. Eso puede ser muy malo y puede ser muy bueno también. Muchas de las audacias técnicas muchas de las cosas que han funcionado mejor en mis películas yo las hice porque tenía poco tiempo. Si la hubiera pensado 2 veces no los hago. No me habría atrevido. Bueno, acá no solo en nuestra zona, en nuestro país, el nombre de Raúl Ruiz es una inquietud permanente y abierta para conocer tu trabajo. Esperamos que esta iniciativa de traer la cinta Rompehielos, con el patrocinio del Ministerio francés, se vuelva a repetir para conocer el resto de tu material filmográfico. Porque Yo sé que hay 20 es una películas gran mías que pasan inquietud. en Colombia en estos momentos, en Bogotá, y que van a pasar después en Venezuela. Debo decir a propósito no sé por qué, a propósito de Valparaíso, tal vez, que aquí mismo dejé varias películas hechas, inconclusas, pero que empecé a hacer en una época en que trabajaba con un grupo de gente del Instituto de Arte de la Universidad Católica, que en un lugar donde no terminé nada, pero que me dio la oportunidad durante un año de reflexionar, de trabajar, de pensar en hacer cosas y de plantearme esta extraña idea de que uno tiene que hacer lo que tiene ganas de hacer, como algo, de una manera normal, digamos. Ese Instituto de Arte todavía sobrevive en la Universidad Católica de Así Valparaíso parece. y ha promovido algunos encuentros de cine joven chileno Ujú. en los últimos años. Y también ahí se ejerce la única cátedra de cine que hay en Chile, a cargo del profesor don Mario Ferrer. Ujú. Así es que esa semilla obviamente ha perdurado en el tiempo. Bien, por nuestra parte hemos tenido un agrado en conversar con Raúl Ruiz y esbozar, dibujar algo de su trabajo en Europa, y esperamos fervientemente que el material que conforma todo su aporte artístico pueda ser visto por el espectador chileno. Te dejamos, Raúl, la invitación para futuros encuentros y conversaciones en el Canal 4. Muy bien, gracias. Muy bien, buenas noches. Será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.